9, versículos 11 y 12. ¿De este lado ya lo encontraron? ¿A ese lado lo encontraron ya? ¿Arriba, hermanos, encontraron los textos ya? Ok. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, de compartir, Señor, con la iglesia el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, suplicándote, Señor, que esta palabra fluya, que esta palabra toque el corazón, el alma de cada uno de nosotros, y podamos, con tu ayuda, Dios mío, crecer. Dios, desata la bendición a través de tu palabra. Y esta mañana, Señor, me escondo en tu presencia para que me uses para predicarla. En el nombre de Jesús, abre el entendimiento. Permite que cada persona que en esta mañana puede escuchar este mensaje, Señor, sea alcanzado por tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Gloria al Señor. Quiero predicar esta mañana bajo el tema Conquista a Edom. Conquista a Edom. Si uno dice Edom, de pronto no es entendible a qué nos estamos refiriendo. Pero si uno se va al libro de Génesis, capítulo 25, encuentra en ese capítulo 25 de Génesis de dónde sale este nombre Edom. Resulta que en el versículo 27 de Génesis 25 hay dos personajes. Uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Jacob había hecho un guiso, se le conoce como el guiso rojo. Había guisado potaje. Y Esaú era un cazador. Y dice la escritura en ese versículo, en esos versículos, que cuando Esaú viene a casa con hambre, se encuentra con ese guiso rojo, con ese aroma. Y entonces le dice a su hermano Jacob: ¿por qué no me regalas? ¿Por qué no me das del guiso que tienes? Y fue ese momento el que aprovechó Jacob para decirle: yo te doy si me das la primogenitura. Jacob aprovechó ese momento. Y en ese momento que Esaú le da la primogenitura a Jacob, desde ese momento que él toma la decisión de desprenderse de la primogenitura, dice la escritura que el nombre de Esaú fue llamado Edom. A Edom se llama, a Esaú se le llamó Edom como un nombre alternativo. Ahora, en el pasaje que leímos de Amós,
Dice la profecía que nosotros debemos conquistar el resto de Edom. ¿Qué es Edom entonces? Edom representa la naturaleza carnal de la simiente de Abraham. Edom representa la naturaleza carnal. Todos los que estamos aquí hoy somos tripartitos. Quiere decir que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero también nos movemos dentro de tres esencias. La Biblia habla de tres clases de hombres: el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? No tiene ningún conocimiento de Dios. ¿Quién es el hombre espiritual? Aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre carnal? Es aquel hombre que conoce los caminos de Dios, pero todavía su carne lo gobierna. Entonces Edom representa a uno de los tres. ¿Cuál será de los tres? El hombre carnal. Note que la carne dominó a Esaú y él se desprende de algo espiritual, como es la primogenitura, por algo carnal, como era el guiso rojo. O sea, Esaú representa a ese hombre carnal. Y nosotros hemos sido llamados para conquistar el resto de Edom. Nosotros estamos aquí para aprender en esta mañana cómo conquistar el resto de Edom. Y a través del mensaje usted lo va a ir entendiendo. ¿Por qué es importante conquistar el resto de Edom? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque Edom marca muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, en Números capítulo 20, versículo 21 dice: no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Edom tiene el poder de desviarnos del camino del Señor. Edom tiene el poder de dañar tu destino profético. Y se lo voy a explicar. ¿Cuántas personas no han venido a la iglesia? ¿Cuántas personas nos han hecho la decisión de fe y la carne los ha sacado otra vez de la iglesia? O sea, Edom los desvió otra vez. ¿Ha conocido usted personas que han estado en la iglesia y se han apartado? ¿Quién los apartó? Edom, su carne. Su carne los desvió del destino profético que Dios tenía con sus vidas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Quién es Edom? Edom, según Segunda de Reyes, capítulo 8 y versículo 20, dice: en el tiempo en que se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Edom es el lado rebelde que está en cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice: conquista el resto de Edom. Porque hay una parte a veces que uno está en los caminos del Señor, pero hay una parte rebelde en uno. Bueno, gracias a Dios que por aquí nada más hay 4 o 5 que están entendiendo. Pero te tengo que decir la palabra. Y a veces uno, hermano, tiene eso ahí dentro. Está dentro de nosotros. Un lado fuerte, duro de roer, duro de bajarse. Ese es Edom. Todavía no ha sido conquistado. Todavía no ha sido quebrantado. Ese es Edom. Ezequiel capítulo 25 y versículo 12 dice: así ha dicho Jehová:
por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Edom representa el carácter vengativo, el deseo de no perdonar. ¿Pasa esto en algunos cristianos todavía? Eso quiere decir que ese resto no lo ha conquistado. Todavía hay una parte que no ha sido conquistada en tu vida o en mi vida. Y para eso Dios nos trajo en el día de hoy. Para que miremos, para que nos demos cuenta de aquellas partes de Edom que todavía no han sido conquistadas. De todas maneras, Dios ha establecido que podemos conquistar el resto de Edom. Dios lo ha dicho. Y vamos a comenzar por algo que se llama soberbia. ¿Alguno de ustedes ha sufrido de soberbia alguna vez? ¿Puede levantar la mano aquella persona que ha tenido soberbia alguna vez? Si alguien no la levantó cerca de usted, es un ángel. Tenemos ángeles y personas que sí nos han pasado las cosas. Pero vamos a mirar la Biblia, lo que Dios nos quiere hablar. La soberbia, y vamos a definirlo para poder reconocer con qué estamos peleando. La soberbia es ese sentimiento de superioridad frente a los demás. Ese sentimiento que provoca un trato despectivo, ¿sí?, desconsiderado con otras personas. Es eso. Como que a un lado, soberbia. La soberbia hace que se sienta la persona más que los demás. Más que los demás. Pero no es tan solo eso, no es tan solo el sentimiento de sentirme superior a otra persona, sino que la soberbia también es altanería. Cuando una persona es altanera, es una persona soberbia. Y la soberbia se maneja así, se manifiesta en esa altanería, en esa bulla, en ese grito, en esa palabra. Eso es soberbia. Es altivez. ¿Cómo se reconoce? Porque la persona siempre parece que tuviese rabia. Parece que estuviera enfadado, enfadada todo el tiempo. ¿Ha conocido personas de esa manera? Usted no le ve un día para entrarle. Usted dice, voy a visitarle el lunes para ver si puedo hablarle. Y el lunes enfadado, el martes enfadado, el miércoles enfadado, hasta el día de fiesta. O sea, no hay forma de entrarle a la persona porque siempre tiene ese carácter de, está ofendido, está molesto. Eso es propio de la soberbia. La persona que tiene soberbia es difícil para que uno le entre, porque tiene unos bloques ahí, muestra una fachada bastante fuerte. Es difícil. La soberbia también se manifiesta en vanidad. Hay personas que van a esos almacenes de grandes superficies y en su vanidad llenan el carro y van a la caja y llevan un carro lleno en su vanidad de cantidades de cosas que nunca van a usar. Es nada más vanidad. En su soberbia hacen eso. Uno tiene que mirar las cosas. A veces la soberbia tiene un matiz y es el disimulo. O sea, la gente disimula demasiado. No lo muestra en todas partes.
sabe disimular. Eso es cuando Edom no ha sido conquistado. Cuando Edom no ha sido conquistado, cuando ese resto no ha sido conquistado, es muy probable que una persona sea una cosa aquí y otra cosa en otra parte. Porque allá le sale el resto. Porque totalmente no ha sido conquistado. O sea, no es una sola persona. No tiene una sola forma de ser. Porque hay un resto que no ha sido conquistado. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo miramos a una persona que tiene ese resto no conquistado? ¿Cómo lo sabemos? Porque la persona que tiene soberbia es rebelde ante la obediencia. La persona que tiene soberbia, que se deja gobernar por la soberbia, no se puede encontrar con la obediencia. Va por una vía, aparece un policía de tránsito, le dice: señor, no puede seguir por esta vía, tiene que coger por aquí, darse la vuelta. Si es blanco se pone rojo y si es moreno se pone morado. De la rabia, de la soberbia. Propio de personas que no saben enfrentarse a la obediencia. No saben obedecer. De ahí que sacan la altanería cuando alguien le dice algo. Porque tienen problemas. Hay problemas en esa rama. La persona que sufre de soberbia envidia los valores de otras personas. Critica los valores de otra persona. Tenga cuidado al que critica al presidente Santos, al presidente Uribe, al presidente Pastrana. Tenga cuidado el que todo lo critican, hasta el pan critican, la papa la critican, el plátano lo critican todo. Y no sabe que lo que está peleando es contra él mismo, su soberbia. O sea, no es una persona abierta, limpia, transparente, clara. Sencillamente porque hay un resto que no ha podido gobernar. Hay un resto en su vida que no ha podido. Ahora, ¿dónde más se nota esto de soberbia? Que la persona que tiene soberbia es de buen humor en la calle y de mal humor en su casa. Debería ser lo contrario. Pero en la calle, Dios mío, eso se ríe de todo y con todo. Usted lo ve echando chistes, riéndose, descomplicado, tranquilo. Apenas que llega a la casa parece que estuviera no sé qué cosa, hermano. Hasta el perro le sale corriendo. Ni el perro lo resiste. ¿Por qué? Porque ha creado eso. Es que hay un resto que no ha conquistado. Y deja de ver esa otra parte. ¿Dónde? Cerca de los suyos. Porque allá afuera hay que mantener el goodwill, hay que mantener lo que soy, pero en la casa, afuera, mi amor, ten la gentileza, señorita, eres muy amable, muchas gracias, te debo una, y acá ¿cuántas debes? En tu casa debes un montón. Damos la gloria al nombre del Señor. ¿No entiendes? Eso no es vida. Vivir todo el tiempo enojado. ¿Sabe que el que Dios use a una persona no garantiza que si no hay una entrega la persona cambie? Y estoy hablando del profeta Jonás. Era tremendo profeta Jonás, hombre con capacidad de oír la voz de Dios. Y Dios le dijo: te vas a Nínive a predicar allá, a hablarle un mensaje de juicio, que dentro de 40 días
serán destruidos. Y Jonás, como le tenía su cariño a los ninivitas, dijo que no iba. Yo no voy. Cogió su plata, cogió sus ahorros, hizo su maleta, pagó un pasaje y dijo: yo me voy de aquí. Aunque yo creo que dijo: pues me largo de aquí. No voy para ninguna parte. Jonás, tremendo. Y Dios lo alcanzó en el mar. Le mandó una tormenta. Y el capitán del barco decía: ¿será que alguno de ustedes ha cometido algún error? Confiese. Y Jonás, silencio. Qué cosa tremenda la soberbia. Terrible ese Jonás. Ya al final le echaron suerte y cayó sobre él. Y el capitán del barco dijo: usted es el culpable, por usted no tenemos equipaje. Usted hubiese podido hablar antes. ¿Por qué no habló? Así que como usted tiene el problema, lo vamos a tirar en el mar. Y Jonás dijo: tírenme. Porque la soberbia es esa. Tírenme. Y cuando Jonás cayó en el mar, ¿sabe por qué Dios le mandó un pez? Porque tenía el deseo de morirse. Vea, Dios sabía que no iba a nadar. Sí, seguro. Vea, Dios conoce a uno, Dios lo conoce a uno. Y Dios dijo: cae en el agua y se va a ahogar. Preparen un pez para que se lo traiga de una vez, porque ese no va a nadar. Porque está bravo. Está bravo. Bendito sea el Señor. Dios le tocó llevarlo a las profundidades de las aguas para que el hombre reaccionara. Mire cómo es. Y lo llevó Dios allá, y allá reaccionó y le pidió perdón a Dios. Y fue a predicar a Nínive con rabia, no le hablaba a nadie. Él quería que los ninivitas fueran consumidos por su soberbia. Es que la soberbia, hermano, no se quita si uno no toma la decisión. Y aquí está el caso, por eso le estoy contando el caso de Jonás, porque él era usado por Dios. Mire, el hombre predicó y se convirtieron, todos los ninivitas se convirtieron, pero su soberbia no cambió. Los milagros no cambian la soberbia. Tú te puedes comprar una Biblia grande, eso no te va a cambiar la soberbia. Tú puedes cantar las canciones de armonía celestial, eso no te quita la soberbia. La soberbia es algo que tú tienes que conquistar. Por eso es que la Biblia dice: tienes que conquistar el resto de Edom. Es una conquista, es algo que tú tienes que desatarlo. Si no, olvídate, no llegarás. Y hay muchas maneras en la Biblia de uno reconocer cuando una persona lo maneja la soberbia. O sea, ese resto no lo conquistó. Y te voy a hablar de dos. El primero, Saúl. Saúl en la Biblia es el rey, el primer rey de Israel. Tenía todo el material, toda la materia prima para ser un excelente rey. Pero ¿cuál era el problema de Saúl? Su carácter, su soberbia. En su soberbia, que estaba ahí escondida, agazapada, escuchó el canto de las mujeres que decían: Saúl hirió a miles, David a sus 10,000. Saúl hirió a miles, David a sus 10,000. Yo 1,000 nada más. Y él 10,000. Este me va a robar el reino. Porque la soberbia te hace pensar y ver lo que no es. Escuchar lo que no es. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Bueno, gloria a Dios, porque ya hay más personal aquí. Gloria al Señor. Pero la soberbia ciega. La soberbia no deja pensar. La soberbia hace que uno escuche cosas que no están diciendo.
Y se desató un odio de Saúl contra David, odio a muerte. Yo me pregunto, ¿cuántas personas no han odiado a otras a muerte por algo que no escucharon bien? ¿Cuántos muertos porque alguien no escuchó bien, no oyó bien, no entendió algo bien? Pero la soberbia, bendito sea Dios, la soberbia no deja ver, la soberbia no deja escuchar. Y vemos en los desastres en que terminó el rey Saúl. ¿Por qué? Por soberbia. Y era rey. Y estoy recalcando esto porque te he hablado de un profeta y ahora te estoy hablando de un rey. Pero la soberbia no se quita por la posición que tú tienes, ni cómo, ni por qué te usa Dios, o porque el Señor te esté usando en algo. No es cierto. Manasés es otro señor que la Biblia habla de su soberbia. ¿Quién fue Manasés? Nada más y nada menos que el hijo de Ezequías. ¿Quién fue Ezequías? Aquel hombre que le dijeron vas a morir, y se arrodilla a orar y Dios le dice tienes 15 años más de vida. Ese es el padre de Manasés. Y a los 3 años de esos 15 años que Dios le dio, nació Manasés. O sea, Manasés nace de un milagro, de una extensión de vida. Y yo me imagino que en esos 12 años siguientes Ezequías le contó a su hijo todo lo que Dios había hecho, cómo él había nacido y todo lo demás. Y a los 12 años, cuando muere Ezequías, Manasés llega al trono. Mire, en toda la escritura no ha habido un rey más malo que Manasés. ¿Qué lo hizo malo? Su soberbia. Si usted lee la Biblia y lee Manasés en Segunda de Reyes 21, hermano, Manasés trató de borrar todo lo bueno que su padre había hecho. Si su padre sacó los ídolos, Manasés metió los ídolos. Si su padre combatió los cultos allá en los lugares altos, Manasés hizo culto en los lugares altos. Manasés le llegó hasta entregar su hijo a Molot. O sea, sacrificar su hijo en el fuego, un hombre que nació de un milagro. Pero ¿de dónde saca todo eso? De la soberbia. La soberbia. La soberbia es lo que ha hecho que el papá dejó una empresa y los hijos la volvieron nada en menos de un año. La soberbia. La soberbia es una cosa terrible. Y es un resto que uno tiene que conquistar. Muchos padres nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué me encontré con esto? Preguntas. Un muchacho como Manasés, ¿por qué tantos desajustes en su vida? ¿Por qué tantas cosas malas? Sencillamente porque él nunca peleó contra ellas. ¿Cuál es tu forma de pelear contra la soberbia? O contra ese resto, porque de pronto no es la soberbia lo que más te ataca a ti, pero tienes otras cosas. ¿Y cómo peleas contra ellas? Ese resto que todavía no ha sido conquistado, gobernado, ¿cómo haces? ¿Qué estás haciendo? Déjeme decirle que cuesta ser humilde. Ser humilde cuesta, ¿sí o no? Eso cuesta. La Biblia dice en Proverbios 22:4, dice, riquezas, honra, vida son la remuneración de la humildad y el temor de Dios, o el temor de Jehová. O sea, cuando una persona es humilde, Dios le puede dar todo. Dios le puede dar riqueza, Dios le puede dar honra, Dios le puede dar vida. Pero ¿qué es lo que busca Dios? La humildad. ¿Y qué es la humildad? Lo contrario a soberbia, lo contrario a altivez.
Y tiene uno que trabajar en esa área, porque hay restos que uno todavía no ha conquistado. ¿Dice amén? ¿Cuántos dicen amén por la palabra? Hay cosas en nuestra vida que todavía no le hemos ganado. O sea, esa parte, ese resto no lo hemos conquistado. No lo hemos conquistado. Bendito sea el Señor. Como cuesta ser humilde, cuesta también bajar la cabeza. Cuesta. A veces la soberbia no nos deja bajar la cabeza. Que venga Él. Allá no voy. Y salen ese resto todavía nos gobierna, todavía nos domina. Tenemos que mirar la realidad de nuestras vidas. Alguna vez salí a adorar del hospital universitario y hice un giro indebido ahí. Anteriormente era normal, pero cuando giré, me salió el policía de tránsito y me dijo: acabas de hacer un giro indebido, tus papeles. Aquí está. ¿Qué tienes que decir? Dos cosas. Una, que me disculpe porque acabo de hacer un giro indebido, algo que no sabía, pero lo acabo de hacer. Y dos, si me quieres perdonar, te lo agradezco. El hombre me miró, me dijo: te voy a perdonar. O sea, si uno en un momento así levanta la cabeza en vez de bajarla, paga tu parte. Es que hay momentos en la vida en que uno tiene que bajar la cabeza. Pero la gente no. Cuando uno no ha conquistado ese resto, yo hago un alegato ahí: yo no vi ninguna señal. ¿Y usted qué se cree? Y comienzo a mostrar el resto que no he conquistado. Y cuando la discusión está más buena ahí con el policía, sale un hermano y que: pastor, Dios le bendiga. Y el policía dice: ¿usted es pastor? Usted hay un resto que no ha conquistado. Usted todavía tiene don encima. Hermano, ¿cuántas veces ese don no nos tiran en la cara? ¿Cuántas veces en diferentes circunstancias semanales, mensuales, diarias, uno reconoce que hay una parte de nuestra vida que todavía no gobernamos? Que todavía nos falta conquistarla. Imprudencias. Una mujer llegó de una amiga y le dijo: ¿sabes qué? Estoy que pierdo mi hogar. Mi esposo no puede decir nada porque una vez le contesto, le busco pelea. No sé qué hacer. ¿Tú podrías ayudarme en algo? Y la amiga le dijo: sí. Mira, por cierto, acabo de comprarla. Esta botella te va a ayudar mucho en lo que tú me estás diciendo. Cuando tu esposo te diga algo, por favor, antes de contestar, tómate un buche de esta agua. Vas a ver tú los resultados. Bueno, la mujer se fue con su botella. Se dio la primera situación, se acordó, se tomó un buche de agua. Pasó el momento. De ahí en adelante, cada vez que pasaba un buche de agua, hasta que notó que la botella estaba seca ya. Y corre hacia donde la amiga: necesito que me deje otra botella más. Me ha salido muy buena. Entonces la amiga fue a la pluma delante de sus ojos y la llenó de agua. Era agua.
Agua. Agua. Sencillamente agua. ¿Qué fue lo que produjo un efecto en la vida de ella? Lo dice la Biblia, por favor. Busque la Biblia un momentico para enseñarle de dónde salió esa técnica. Proverbios 16:32. En Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Qué era lo que necesitaba ella? Una pauta para tardarse en su enojo. Y a medida que ella se iba tardando, iba teniendo dominio de sí misma. ¿Cuál es el problema de la soberbia? Que uno no tarda para responder, uno no tarda para hablar, uno no tarda. Pero si usted tardara, usted tuviera más control de su vida. Al final del culto te puedo regalar la botella de agua. Necesitas entender que la soberbia no deja pensar. Que cuando se comete el error es: ay, Dios mío, ¿qué hice? Debería ser antes de decir: ay, Dios, ¿qué hago? Antes de: ay, Dios, ¿qué hice? Tienes que comenzar. Mira, cuando tú comienzas a gobernar tu Edom, ¿sabe qué pasa? Comienzas a tener dominio propio. El dominio propio es una cualidad de aquel cristiano que su espíritu le está ganando a su carne. Que el hombre espiritual está por encima del hombre carnal. Ese resto, ¿cuántos creen que lo podemos gobernar? ¿Cuántos creen que lo podemos conquistar? Todo está que yo entienda eso, que hay un resto en mí que yo todavía no he conquistado. Y que tengo que decidir cómo hacerlo. De pronto te puede ayudar lo que te voy a contar ahora. En algún lugar muy frío, un esquimal bajaba de la montaña con dos perros. Un perro blanco y un perro negro. Él los bajaba de la montaña y los perros peleaban y la gente apostaba. Lo interesante del caso es que el esquimal siempre al que apostaba ganaba. Si apostaba al blanco, el blanco ganaba. Y en la otra semana apostaba al negro y el negro ganaba. Y la gente decía: pero ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe quién va a ganar? Y alguien, pues ya muy inquieto, le dijo al esquimal: ven acá, yo quiero que tú me digas, ¿por qué tú sabes qué perro va a ganar cada semana? Y el esquimal le dijo: muy fácil. El que va a ganar le doy comida, el que va a perder no le doy comida. Fácil. Escúcheme, usted tiene dos perros dentro de usted. Tienes el espíritu y tienes el alma. Si quieres que gane el espíritu, deja la carne sin comida esta semana. Porque a lo que tú alimentes, ese va a ganar. Tú nunca podrás vencer si no aprendes estas leyes. Si quieres ganarle a la altanería, déjala sin comer una semana. Prométete a ti mismo, pide la ayuda del Señor, coge ayuno, coge oración. No voy a gritar, no voy a alzar la voz. Te dejo sin comida esta semana. Y ganará tu espíritu. ¿A quién vas a alimentar esta semana? Tú lo sabes. Si todos los días estás peleando con tu marido, todas las semanas anteriores, a partir de hoy, decide a quién vas a alimentar. Pero mientras que tú no le quites la comida al perro que te hace daño, siempre ganará. Tienes que tener una claridad que a Edom hay que conquistarlo. Tengo que tomar la decisión de conquistar el resto de ese don que no he conquistado.
Es así. Esta mañana cuando saliste para el culto, de pronto pasó algo en tu casa. Y tú saliste con la disposición de no hablarle más a la familia en toda esta semana. ¿Qué debes hacer después de este mensaje? Quítale la comida. Ahora que vaya a tu casa, besa a todo el mundo, abraza a todo el mundo. Llévale un regalo a todo el mundo, llévale un confite a todo el mundo. Y así le estás dando comida a tu espíritu y le estás quitando la comida a aquello que te hace daño. Déjeme decirle que el evangelio no es magia, es obediencia. El evangelio es entender la palabra de Dios. Y Dios ha dicho, ustedes conquistarán el resto. ¿Cuántos queremos eso? Yo no quiero tener un resto ahí no conquistado. Yo quiero conquistarlo. Sé con la ayuda de Dios lo puedo hacer. Así que con la ayuda del Señor, decida a qué perro va a alimentar esta semana. Y qué va a alimentar de ahora en adelante en su vida. Porque lo que usted alimente siempre será fuerte en su vida. Hasta que usted le quita la comida. Hasta que usted le quita el alimento. Hasta que usted cambia. Cuando usted decide, gloria al Señor. Así que en esta mañana usted tiene toda la oportunidad de parte de Dios para conquistar su Edom. Finalizo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios quiere esto, lo anhela en su pueblo. Hay un deseo de Dios de que nosotros salgamos en victoria en esas áreas donde todavía no hemos conquistado, donde todavía no hemos logrado una verdadera victoria. Incline su rostro. Padre, te doy gracias. Gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por enfrentarnos en el día de hoy. Mira, Señor, en esta mañana esas áreas de nuestra vida que todavía no han sido conquistadas. Mira, Señor, lo más profundo de cada ser. Yo pido a Dios en esta mañana que el Espíritu Santo nos muestre esas áreas donde no hemos conquistado, pero podemos conquistar.